mucha expectativa en torno a los impactos de toda la dinámica global sobre el crecimiento de la economía colombiana. Podemos identificar 5 grandes tendencias en nuestras proyecciones derivadas de la revisión de las cifras a partir de los datos del DANE publicados hace unos días. En primer lugar, tenemos que mientras la economía global está teniendo un proceso, digamos, de relativa estabilidad o tendencia a la reducción de las proyecciones de crecimiento, en tanto se asume el impacto de corto plazo del ajuste arancelario a nivel global. En Colombia nosotros estamos teniendo una revisión al alza del crecimiento estimado para este año en torno al 2,9% en 2025. Esta cifra tiene dos componentes estructurales, uno que tiene que ver con la buena dinámica del consumo, el segundo con una dinámica tendencial que nos está dando en uno de nuestros modelos, el que mide los factores más estructurales de crecimiento de la economía, como el impacto de la tasa de cambio, el impacto del empleo, el impacto de la tasa de intervención del Banco de la República, la dinámica de la cartera comercial, de varios de los aspectos, pero sobre todo el gran impacto que el sostener una tasa de empleo estable tiene sobre la mejora en la tendencia de crecimiento de la economía. Entonces es importante esta variable a la hora de impulsar al alza nuestra predicción de crecimiento, mientras que las dinámicas de tendencia nos dan un crecimiento menor, digamos incluso el 2,9 en la conjunción de nuestros varios modelos de proyección de crecimiento. Nuestra proyección para este año es de 2025. Resultados sí todavía muy modesto para el año 2026, que explican nuestra segunda tendencia. Bien, hay un gran crecimiento del consumo que está impulsando la economía en el largo plazo. La inversión todavía no se ha materializado con un ajuste, si bien un crecimiento en el agregado, sí hay una reducción en los distintos componentes de la formación de capital bastante importantes, como lo podemos ver en nuestro video sobre inversión que publicamos la semana pasada. Hay un aspecto en el caso de nuestro país que explica el buen crecimiento para la economía en el año en contraste con la economía global. Y este tiene que ver con el inicio tardío del ciclo de reducción de las tasas de interés. Cuando se comparan los ciclos de reducción de tasas de interés de muchos países de América Latina y de las economías avanzadas con el nuestro ciclo de reducción de tasas empezó más tarde, fue más corto pero mucho más intenso y terminó después que cuando ya las demás economías habían comenzado a reducir sus tasas de interés. Entonces, en esa medida, el 2025 es un año que recibe todos los impactos positivos de una tasa de interés de intervención que se está ubicando en menores niveles con el paso de los días y que eventualmente pues está analizando cuál podría ser digamos el impacto de la dinámica de la economía global en nuestro entorno. Pero de momento, como nuestra economía se basa de manera muy importante en el consumo, el impulso, digamos, se mantiene hacia la recuperación de la economía. Precisar, como siempre, que 2,9 no es una tasa realmente que sea como para estar demasiado orgullosos, pero que en términos de los promedios globales sí estamos creciendo en una dinámica mejor. Que de impulsar de manera más acertada las políticas que fomenten la inversión, en particular en el sector de la construcción y de obras civiles, lo que vamos a tener es cerrar el 2026 o incluso el último trimestre de 2025. Si se revisa lo que no se ha planteado bien hasta el momento, vamos a tener una tasa que podría ser más parecida a nuestro promedio de largo plazo, que es 3,5%, y por qué no apostar en 2026 a terminar con una economía mucho más boyante que permita continuar con el ciclo de sostenimiento del empleo. En términos trimestrales, la revisión de nuestras proyecciones es al alza,
con un resultado, el resultado del DANE que publicó el DANE, 2,7 para el primer trimestre, pero que sería mucho mejor en el segundo trimestre del año, el 3,1%, y del 3,3% en el tercer trimestre, con una desaceleración en el cuarto trimestre del año. Y digamos, continúa siendo ese desafío, mantener esa estabilidad económica, pero en la medida en que sectores como la industria ya están comenzando a tener resultados positivos, muy leves, la magnitud de la recuperación de la industria determinará de una manera bastante importante todo lo que pueda suceder hacia adelante con la consolidación del crecimiento del PIB. Igualmente el sector de la construcción, porque la sorpresa, digamos, del año, si bien estimábamos un crecimiento positivo para el comercio, pues ha sido una gran contribución del sector comercio al crecimiento de la economía. Por lo general, este crecimiento del comercio se refleja en los meses siguientes en una recuperación de la industria, pero dependemos mucho de lo que pase con el sector de la construcción, porque muchísimos de los sectores de la cadena de valor de la construcción, de la industria, dependen del desarrollo de la construcción. En resumen, las perspectivas son positivas, en tanto la industria se está recuperando más, la tasa sería mejor en los trimestres venideros, en tanto el efecto de las buenas condiciones macro y la recuperación y seguramente la revisión de políticas en el sector construcción orientadas al crecimiento. ...2026, 2,5 de crecimiento proyectado, que recoge la lenta dinámica de la inversión, que es la que finalmente se refleja en un sostenimiento de la tasa de ocupados y el número de ocupados en los sectores más importantes, mayores generadores de empleo de la economía. ¿Cuáles son nuestras proyecciones a nivel de sectores agregados? Acá nuestro cuadro de color verde nos está contando que el sector agropecuario, que viene dando un primer trimestre muy bueno, como lo vimos en nuestros análisis de hace unos días, cerraría el año en torno a un crecimiento del 3,8%, la industria manufacturera cerraría en positivo, mientras los servicios públicos en torno al 1%. El sector de la construcción aún nos está diciendo que va a ser el único de los grandes sectores agregados con un crecimiento negativo, la proyección del 2,6%, el sector comercio con un crecimiento del 5,5%, sería el de